¿Qué tal, estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a iniciar una clase en experiencia de aprendizaje número 7. Esta experiencia de aprendizaje 7, estudiantes, tiene por nombre: proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Tema 1, estudiantes. Explicamos el origen del agua y su distribución en diversas fuentes. La competencia a trabajar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión es: identificaremos el origen del agua, su distribución en diferentes fuentes de nuestro país, como la lluvia. Muy bien, estudiantes. El origen del agua y su distribución. Conocer el agua, estudiantes, y comprender su origen es el rol fundamental en el funcionamiento del ambiente, la conservación de la vida en el planeta, el bienestar del ser humano y su distribución en la Tierra. El agua es muy importante para todos estos estudiantes. Para comprender todo esto debemos obtener y analizar la información en el texto, origen e importancia del agua. Lo van a encontrar en la ficha que se les ha enviado en la sección de los anexos, estudiantes. Muy bien. Después de leer este texto, estudiantes, nosotros vamos a responder estas dos preguntas. Primera pregunta: ¿cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua? ¿Cómo se ha originado el agua aquí en el planeta Tierra, en la superficie? Hay dos teorías, estudiantes: la teoría volcánica y la teoría extraterrestre. ¿Qué nos dice la teoría volcánica? Esta teoría plantea que el agua se formó desde el centro de la Tierra hace 3.800 millones de años, desde el centro de la Tierra, y esto se formó por diferentes reacciones a altas temperaturas entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, justamente átomos que conforman la estructura química del agua, estudiantes. Estas moléculas, estudiantes, fueron expulsadas a la superficie terrestre en forma de vapor. Algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva, de la atmósfera de ese entonces. Recuerden que estamos hablando hace 3.800 millones de años atrás. Y la otra parte se enfrió y luego se condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre, formando los primeros océanos, estudiantes. Entonces, ¿qué nos quiere decir la teoría volcánica, estudiantes? Que el agua se formó desde el centro de la Tierra y se formó gracias a altas temperaturas. Y ya sabemos, estudiantes, el agua a altas temperaturas va a pasar a ser vapor, ¿verdad? Y este vapor, estudiantes, llegó a la superficie de la Tierra. Y parte de este vapor, estudiantes, se condensó y formó el agua, estudiantes, aquí en nuestra superficie terrestre. Esta agua, estudiantes, pasó a ser a los océanos, o formó los océanos. Esta es la primera teoría, estudiantes. La segunda teoría es la teoría extraterrestre. Esta teoría atribuye que el agua tiene un origen interestelar, viene del espacio, al afirmar que llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de meteoritos que cayeron sobre la superficie. Es decir, estudiantes, en la superficie de nuestro planeta empezaron a caer diferentes tipos de meteoritos. Dentro de estos meteoritos, estudiantes, venía el agua, pero en forma de hielo. El choque y las altas temperaturas convirtieron el hielo en agua líquida, la cual se evaporó y luego, al enfriarse, cayó en forma de lluvia. Y es así como dio el origen al ciclo del agua, estudiantes. Son dos teorías, estudiantes. Luego, la siguiente pregunta es: ¿por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Estas respuestas, estudiantes, se las dejo a ustedes. ¿Por qué creen que el agua es un requisito esencial para la vida? Sabemos, estudiantes, que nosotros estamos conformados mayormente por agua, ¿verdad? Que nuestros órganos funcionan con este líquido. Nuestras células trabajan con agua, necesitan agua, estudiantes. Las plantas necesitan agua para desarrollarse, para crecer. Entonces ustedes van a agregar ahí: ¿por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Seguimos, estudiantes. Según la cantidad de agua distribuida en la Tierra,
¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades y por qué son las menos utilizadas? Por ejemplo, estudiantes, aquí podemos tener dos clasificaciones, ¿verdad? Agua dulce y agua salada. El agua dulce lo conforma el 2,5% y el agua salada es el 97,5% de agua en total. Entonces nosotros vamos a colocar entre el agua salada y el agua dulce, la menos usada es el agua salada. Y ahí van a colocar por qué es la menos usada. O quizás para ustedes estudiantes de agua dulce es la menos usada, entonces colocan el por qué. ¿Por qué una de esas es el agua menos usada? Entonces van a colocar estudiantes. Recuerden que es para satisfacer nuestras necesidades, estudiantes. Y ahora, estudiantes, vamos a responder la siguiente pregunta. Aquí el agua, estudiantes, está separado en el agua superficial, es decir, el agua que encontramos en los lagos, en el río, en las lagunas, ¿verdad? Lo que están en la superficie. Y eso justamente estas aguas, estudiantes, forman el 0,3%. Luego están las aguas subterráneas, estudiantes, que conforman el 30,8%, y por último los glaciales, que conforman el 68,9%, los más abundantes. Entonces aquí también podemos responder, ¿verdad? Entre las aguas superficiales, aguas subterráneas y los de glaciales, estudiantes, la menos usada es, según ustedes, estudiantes, ¿qué agua es menos usada? ¿La superficial, la subterránea o los glaciales? Recuerden, estudiantes, que cuando hablamos de aguas subterráneas, precisamente son esas aguas que nosotros estamos extrayendo mediante pozos, ¿verdad? El agua potable y también las empresas para los cultivos. Entonces, ustedes van a analizar esto, estudiantes, y ustedes van a colocar cuál es la menos usada y por qué. Seguimos, estudiantes. Luego de la información revisada, se plantea algunas preguntas. ¿Qué información, estudiantes? Para eso ustedes van a leer el texto Fuentes de agua en el Perú. Sabemos, estudiantes, que en el Perú el agua es un gran recurso hídrico. El Perú es el país de mayor, recuerden, estudiantes, de mayor disponibilidad de agua dulce en América Latina. Aquí en Perú, estudiantes, hay gran cantidad de agua dulce. Y ocupa el 8º lugar a nivel mundial en recurso hídrico. A nivel mundial, estudiantes, el 8º país que se encuentra distribuida en diferentes fuentes de agua dulce. Ahora, conozcamos cuáles y dónde se ubican las fuentes. Para ellos vamos a revisar fuentes de agua en el Perú, estudiantes, que se encuentran en los anexos. Muy bien, estudiantes. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón o razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en recursos hídricos? ¿Por qué, estudiantes? Porque aquí en Perú, estudiantes, hay 3 grandes vertientes. Está el Atlántico, está el Pacífico y está el lago Titicaca. Todas estas vertientes, estudiantes, dan origen a los numerosos ríos que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, aquí tenemos, estudiantes, la vertiente del lago Titicaca. Y dan origen, estudiantes, a estos principales ríos: Huancané, Ramiz, Cuata, Suches y Dave. Son uno de los tantos ríos, estudiantes. Muy bien, esos son, estudiantes, que tenemos 3 grandes vertientes, y otro, estudiantes, porque tenemos un gran número de lagunas donde se almacena gran cantidad de agua. Tenemos 1.201 lagunas, tenemos 3.044 glaciales. Y en cuanto a acuíferos, estudiantes, tenemos 2.700 millones de metros cuadrados, estudiantes, metros cúbicos, perdón, de agua en los acuíferos, es decir, subterráneos. Por esto, por todas estas razones, estudiantes, Perú es el país que ocupa el 8º puesto a nivel mundial en recursos hídricos, es decir, en cantidad de agua. Siguiente pregunta. ¿Qué fuente alternativa podrías considerar para abastecerte de agua? ¿Cuáles son otras alternativas, estudiantes? Son 3, ¿verdad? Las aguas desaladas, es decir, quitarle la sal, por ejemplo, al agua de mar, para convertirlos en potable, estudiantes, y para que nosotros lo podamos consumir. No solo para consumir a nosotros, sino también puede servir para la agricultura, estudiantes, para los animales. Es una buena opción. Aguas residuales tratadas. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? El agua tratada, el agua
el agua usada, ¿verdad? El agua que nosotros ya hemos desperdiciado, son tratadas, son transformadas para que nuevamente se vuelvan potables. Es una opción, estudiantes, y se está haciendo. Se está trabajando este mecanismo, estudiantes. Y por último, estudiantes, están las aguas atmosféricas, ¿verdad? Las aguas de lluvia, las aguas de la neblina, llovizna, etcétera, estudiantes, son captadas antes que caigan al suelo para tratarlas también y convertirlos en agua potable. Entonces son tres alternativas, estudiantes: las aguas desaladas, las aguas residuales y las aguas atmosféricas. Y la pregunta que ustedes van a desarrollar es: ¿por qué un país como el Perú, que tiene una relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico? Es decir, estudiantes, si Perú es el octavo país a nivel mundial en que tiene gran cantidad de agua, recursos hídricos, es decir, hay bastante agua aquí en el Perú, en muchas zonas, ¿por qué algunas poblaciones no tienen agua? ¿Por qué? ¿Qué pasa, estudiantes? Sabemos que en la selva, en la sierra, hay gran cantidad de agua. ¿Por qué en algunas zonas no las hay? Entonces, ustedes van a responder, estudiantes, esta pregunta. ¿Por qué creen que suceda esto? ¿No hay tecnología? ¿Qué sucede? ¿Quién no está participando aquí? ¿Quién no está trabajando para que todas las personas tengan este recurso que es muy importante para vivir? Seguimos, estudiantes. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las características de nuestro territorio que favorece la generación de lluvia? Es decir, ¿por qué en nuestro país cae lluvia constantemente? Como en el caso de la selva, estudiantes, y en la sierra, e incluso en la costa también, ¿verdad? En algunas zonas cae lluvia. Muy bien, estudiantes, para ello vamos a leer este texto, que también está en su trabajo. Aquí podemos sacar un resumen como respuesta, ¿verdad? Recuerden que la pregunta es: ¿cuáles son las características de nuestro territorio para que exista la lluvia? Entonces, sabemos, estudiantes, que este ciclo, el ciclo de la lluvia, depende de la interacción entre quienes, entre la atmósfera, entre el océano, los Andes y la Amazonía. Los Andes, estudiantes, muy importante. ¿Por qué? La cordillera de los Andes posee glaciares tropicales de altas montañas. Es la columna vertebral de nuestro país. Es el origen de los fenómenos que hacen que se cuente con un ciclo del agua con gran dinamismo y abundancia. Entonces, una característica, estudiante, es que existe este ciclo del agua gracias a la cordillera de los Andes y todas sus montañas, estudiantes, y glaciares que hay en ella. Además, constituyen, estudiantes, estas cordilleras constituyen una barrera natural que intercepta tanto los vientos provenientes de la Amazonía, cargados de humedad, producto de la evapotranspiración, estudiantes, de la selva. Esta barrera genera la abundancia de lluvias que se infiltran en el suelo. Entonces, estudiantes, todo este vapor que viene desde la Amazonía es interceptada en la cordillera de los Andes. Entonces, es por eso también, estudiantes, que existe este ciclo del agua gracias a la cordillera que tenemos nosotros, entre la sierra y la selva, estudiantes. Es por eso que son esas regiones donde cae mayor cantidad de lluvia o grandes cantidades de lluvia. Y gracias a esas lluvias, estudiantes, que están tanto en la selva como en la sierra, y más aún en la sierra, aquí en la costa llega agua en los diferentes ríos. Seguimos, estudiantes. Durante ciertos periodos, estudiantes, se produce la escasez de lluvia, ¿verdad? Hay ciertos meses donde hay escasez de lluvia, especialmente aquí en la costa. Entonces, ¿de qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? Es decir, estudiantes, sabemos que aquí en la costa no hay lluvia. ¿Cómo es compensado esto, estudiantes? Muy bien, es compensado a través, ¿verdad? O extrayendo, estudiantes, agua de los acuíferos o aguas subterráneas para el consumo humano. Eso hacemos nosotros, ¿verdad? También, estudiantes, se puede extraer el agua para diferentes necesidades de lagos, lagunas y también, estudiantes, de los glaciales. Sabemos que los glaciales eh, justamente son los lugares donde se almacena la mayor cantidad de agua dulce, ¿verdad? Entonces, si no hay lluvia, estudiantes, se puede extraer de estos lugares. Muy bien, estudiantes, y por último,
Esta pregunta va dirigido a ustedes para que lo desarrollen y también la respuesta lo pueden encontrar estudiantes en el texto que se les ha enviado. Ustedes van a explicar por qué es importante el agua. ¿Por qué es importante el agua para nosotros? ¿Por qué es importante el agua para los animales? ¿Por qué es importante el agua para las plantas, para el ambiente? Van a detallar su respuesta, estudiantes, y esto sería todo por la clase de esta semana. Ya nos estaríamos encontrando en la siguiente semana, estudiantes, para avanzar el tema 2 de la experiencia de aprendizaje 7. Cuídense mucho.